Hoy tenemos un hermoso hijo de Dios, el doctor Fernando Rodolfo Gray Rogers, panameño, costarricense, de ascendencia judía, doctor en estudios y pensamiento latinoamericano en la UNA, doctorado en teología en la UNELA, magíster en educación y liderazgo en la UNA, licenciado en traducción en la UIA, actualmente estudiante de medicina en la Universidad Federada, estudiante de artes culinarios en la escuela Masterchef Rebeca Cuisine, empresario y fundador del Centro Educativo Graymar, evangelista internacional y coach en liderazgo y gestión. Un hijo de Dios que busca hacer la voluntad de su Padre y un servidor de Jesucristo. Amén. Bienvenido, amén. hermano Gracias, Fernando. Pastor Renato. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Y siempre me gusta presentar a los invitados con las calidades, porque los hijos de Dios representan a su Padre. Amén. Y cuando los hijos de Dios se han atrevido a formarse, sea en los institutos de educación o en la vida, para hacer las cosas con excelencia para Él. Amén. Hermano Fernando, es importante porque nos barre la mediocridad. Amén. Así que bienvenido a su programa Edifiquemos, nos vamos a gozar con esta entrevista. Y lo primero que le quiero preguntar a usted, hermano Fernando, es actualmente ¿qué estudia y para qué lo estudia? Actualmente estoy estudiando dos cositas, básicamente en la carrera de medicina, estoy ya en el 4º año. Medicina, cuarto año. Y al mismo tiempo artes culinarias. ¿Por qué estudio medicina? Estudio medicina porque siento que es una rama a la cual necesito acceder para que Dios pueda usar mis manos para curar, para bendecir a tanta gente que está padeciendo enfermedades físicas y trastornos emocionales y mentales. Hay que llegar a ella y hay que permitir que el Señor pueda hacer fluir su Santo Espíritu para que las naciones puedan ser sanas y la gente pueda nuevamente entonces a través de un cuerpo sano conocer a su verdadero Dios. Y la parte de la cocina, pues básicamente sabemos que es un ministerio muy importante y también muy olvidado. El pueblo de Dios tiene que volver nuevamente a alimentarse de la forma más sana, pero al mismo tiempo que esos alimentos tengan sabor, que esos alimentos tengan la consistencia buena para el paladar y nutran nuestro cuerpo. Es decir, hay un ministerio que es un ministerio de curación, pero totalmente asociado también al ministerio alimenticio de nuestro cuerpo. Las dos van de la mano. Nada hacemos con que las personas sean sanadas a través del Espíritu Santo por nuestras manos, nuestros conocimientos, y que los hábitos de comer, de beber, de recrearse, de dormir estén distorsionados y no se logre ciertamente ese equilibrio que se necesita para que el hombre y la mujer de Dios puedan ser edificados y servir en el reino de una forma más eficaz para que la obra pueda expandirse como pólvora sobre la tierra. Muchas gracias por seguir preparándose, porque el hombre tiene esa capacidad de cada etapa de su vida adquirir más, añadir más sabiduría, conocimiento. Amén, así es. Para Moisés, poder dar una respuesta más integral, más completa. Así es. Muchas gracias por seguir siendo un estudiante inspirado por el Espíritu. Qué lindo. Con gusto. Cuéntenos, don Fernando, acerca del Centro Educativo Graymar. Bueno, el Centro Educativo Graymar es un centro educativo que tiene primaria, tiene también secundaria y al mismo tiempo atiende a adultos. Es el primer centro educativo que nace en el país hace 26 años con el concepto de inclusión educativa. O sea, para atraer muchachos y muchachas, adultos jóvenes, adultos de mediana edad, adultos también mayores, para que ellos puedan integrarse nuevamente y continuar estudiando, pero bajo una filosofía más humanista, una filosofía que pueda tomar en cuenta su ritmo de aprendizaje, su estilo cognitivo, también básicamente el estado emocional del estudiante y su ritmo de aprendizaje. Y entonces en base a eso conducirlo para que puedan ellos ir poco a poco superando las diferentes deficiencias que se podían haber presentado porque están en un sistema que no es el que es apto para ellos. Entonces a través de Graymar se constituye como un ministerio para redimir mente, cuerpo, alma, espíritu. Qué bello, qué hermoso. Sí. ¿Hay algún número que podamos dar por si hay algún joven o algún papá o una mamá que lo esté viendo? Por supuesto, el número de teléfono del centro educativo es 22 33 27 89. 22 33 27 89. Estamos para servirles. Muchas gracias. Hábleme mucho, porque a veces digo un poquito. Hábleme mucho como evangelista del Señor
a los que miran el programa hoy? Háblenos acerca de ese evangelista que hay en ti, esa pasión. Ok, desde que era pequeño Dios me llamó de una familia de ascendencia judía, la familia Levine. Y dentro de esa posición ciertamente yo he tratado de crecer, de aprender, de usar la palabra de una forma correctamente, de memorizar los textos, de pedirle al Señor que me use como instrumentos en sus manos, como poder, que pueda ser un instrumento de fuego para que la gente pueda conocer la verdad. Entonces, a través del ministerio mío, que ya tiene casi la edad mía realmente, casi 56 años, ese ministerio realmente ha sido un ministerio primero local, después se expandió a nivel internacional. Ese ministerio, a través de él, entonces damos campañas, semanas de oración, damos asesoría y también coaching en la parte de liderazgo a escuelas, seminarios, universidades, a pastores. Tratamos de trabajar de una forma integral para que ellos también puedan crecer para Dios y hacer los llamados desde el público, luchar con la gente de una forma casi de piel a piel con las potestades que no vemos, para que el Espíritu de Dios pueda prevalecer con letras de fuego y pueda penetrar cada tuétano, cada parte del ser humano, para que se puedan entregar sus vidas a Dios. Entonces el ministerio ha sido un ministerio bendecido, es un ministerio en la cual pues vemos que la gente se bautiza, vemos que vemos las maravillas de Dios, vemos que la gente da testimonio de que ha sentido en su cuerpo sanidad, vemos gente que estaba triste, que ha vuelto ciertamente a la sonrisa, a la felicidad, vemos a la gente quebrantada, llorando, luchando con el enemigo, y vemos cómo el Espíritu de Dios desciende con poder para que la gente pueda ser convertida. Pero el ministerio en sí, el énfasis que yo le he pedido a Dios para que me utilice, es un ministerio enriquecido con la palabra, pero también es un ministerio que hay que entender que también está dirigida a las élites, está dirigida a las personas en eminencia, está dirigida a las personas que podemos decir que son los grandes excluidos de la sociedad. Claro. Es decir, los diputados, los que tienen puestos académicos, los que tienen puestos administrativos importantes, que a veces no hemos llegado ellos con el poder, con el fuego. Entonces el ministerio ha sido preparado, calculado para trabajar con estas personas. Pero al mismo tiempo también trabaja con juventudes, con mujeres, con todo lo que conocemos como el pueblo que necesita ser ministrado. El mundo es nuestra tarea, pero el énfasis principal es ese. Amén. Hermano Fernando, cada programa que hemos realizado, yo he sido testigo de los hombres y las mujeres que Dios nos ha enviado. Y siempre me asombra a mí ver cómo el Espíritu pues nos conecta con personas que están construyendo y edificando. A usted Dios nos lo trajo hoy. Yo quiero preguntarle, porque dentro de las calidades suyas de logros está que habla del pensamiento. Entonces, háblenos acerca del pensamiento, de la construcción mismo de nuestra capacidad de generar ideas y raciocinios. Cuando nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ahí hay dos principios. Dios toma el barro y forma al hombre del barro, es decir, la semejanza externa, es decir, los principios externos que Dios crea en el hombre. Pero también entonces dice que al formar el barro sopló el aliento de vida, es decir, hay todo un bagamen de principios, de axiología interna que crea en el hombre. Entonces esa axiología interna que Dios crea en el hombre, entonces activa dentro de nuestro cerebro, que es la conducción nerviosa que Dios usa para que el Espíritu Santo pueda ciertamente tomar posesión del hombre. Por eso hay que tener cuidado, claro, ciertamente con el centro, el corazón del hombre, pero el corazón del hombre no es la bomba que late aquí, el corazón es el pensamiento del hombre. Entonces Dios crea la anatomía del hombre, entonces sí, Él va creando entonces el cerebro del hombre, crea entonces la masa gris, crea entonces básicamente la masa blanca, crea el encéfalo. Ese encéfalo tiene diferentes áreas y regiones de aprendizaje que Dios puso. Hay una interconexión a través de axones de los nervios que Dios también puso allí. Y entonces el cerebro es un músculo y hay que ir ejercitándolo cada día más y más y más. Entonces los pensamientos pequeñitos van a ser ciertamente una forma continua de crecimiento. Primero son pequeños,
después se van haciendo grandes, tanto para positivo como para negativo, van formando los hábitos dentro del ser humano. Entonces, si nosotros permitimos y ejercitamos ese músculo y permitimos que los pensamientos puedan ir creciendo en la corriente directa que Dios quiere, es decir, hacia arriba, hacia el Padre Celestial, para que de ahí pueda descender las bendiciones hacia abajo, entonces vamos a estar en la línea conectada. Pero si estamos en los pensamientos más abajo, terrenales, en la esfera solamente horizontal del mundo, Dios no puede usar nuestros pensamientos. Por eso los discípulos decían, sobre todo Pedro, renovad ciertamente el espíritu de vuestro entendimiento para que puedas comprender con todos los santos ángeles cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento, ¿verdad? Entonces Dios puso en nosotros, ¿verdad? Ciertamente el encéfalo, pero es tan complejo como lo creó, pero al mismo tiempo tan sencillo, y tenemos que cuidarlo porque es cuidar las avenidas del alma, Claro. y tenemos que permitir entonces que la santidad y el sello de Dios que está en Apocalipsis capítulo 7 sea puesto ¿sobre dónde? Sobre nuestras frentes, donde se originan nuestros pensamientos, que puedan ser puros, santos, que Dios pueda usar cada pensamiento, cada intención del alma para que pueda ciertamente permear. Y entonces hay un reflejo directo, porque dice que lo que nosotros somos por dentro también lo reflejamos por fuera. Por eso decía que los ojos son el espejo del alma. ¿De cuál alma? De la integridad de la persona. Tal cual son los pensamientos del hombre, así también es el hombre. Qué lindo. Sí. Usted es un cabeza de organización, un primario, un protón, un prototipo. Hábleme acerca de la educación y la niñez y la juventud. ¿Cómo ve a esas vidas en potencia? Ok, el tema de la educación, el tema de la formación es un tema actual. Sí. Es un tema en el cual tenemos que saber que cuando Dios creó la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén, entonces Dios los pone en una escuela. Esa escuela se llamaba el huerto del Edén. Ellos tenían que aprender, Dios les puso todas las cosas, pero tenían que investigar, aprender, para que formaran una familia. Entonces, a raíz de allí, entonces, Adán y Eva vienen a ser los primeros maestros de estos niños, ¿verdad? Así también tenemos que recordar y saber que los padres, el padre, la madre, son los primeros maestros durante los primeros 6 años de vida de los niños que nacen. Pero tenemos que irnos más allá todavía. ¿Por qué? Porque desde que el niño está gestado en el vientre de la madre, hay influencias tanto de la madre como del padre, más de la madre que del padre, que van a determinar la formación del carácter de ese niño. O sea, las experiencias de una mujer embarazada, de una mujer en gravidez, tienen que ser las experiencias más preciosas, tienen que cuidar su alimentación, tiene que tener nervios que puedan ser elevados hacia Dios para que el niño no sea afectado de forma negativa. Claro. Entonces, en la sociedad en la cual vivimos, entonces, encontramos muchos niños neuróticos, muchos jóvenes que no alcanzan sus metas. ¿Por qué? Porque la formación prenatal, ¿verdad?, no fue la más conforme a la palabra de Dios. Cuando Sansón iba a nacer, Dios entonces se manifiesta ciertamente a la esposa de Manoa, ¿verdad?, que era el padre de Sansón, y le da ciertas previsiones para que ella pudiera trabajar con ese niño, porque la mano que mece la cuna, claro, es la mano que gobierna el mundo, ¿verdad? Entonces la educación actualmente está predeterminada por las experiencias prenatales que se han tenido. Pero no quiere decir que sea finalista, es decir, no quiere decir que si la madre tenía ciertos antecedentes negativos, la forma de comer, las influencias que la rodeaban prenatalmente, el niño está 100% condicionado a eso. No, porque dice la palabra que cuando Juan vio al Cordero de Dios que venía, Juan se sorprendió, y entonces Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice, porque no es de varón, no es de sangre, sino que somos hechos hijos de Dios por el poder y la voluntad de Dios. Quiere decir que lo que hayamos nacido en la carne débil, Cristo lo puede transformar. Es la primera adecuación curricular, la educación que nace del cielo. Cristo vino a enseñarnos. Entonces, como María educó al Señor, ¿verdad? Entonces ya lo educó en el contexto israelita, que era tan importante, claro, la educación. Entonces lo educa en su casa, en su hogar, y gana terreno. Y al mismo tiempo, entonces, él aprende también a hacer un oficio con las manos. Por eso es que la educación debe ser una educación dual,
debe ser una educación que te prepare intelectualmente, pero también al mismo tiempo, mientras estás preparando intelectualmente, tengas también un oficio con tus manos para hacer algo y poder también sustentarte a ti en medio de la crisis que a todos nos llega, y más en un mundo envuelto en el pecado, donde hay crisis económica, crisis hídrica, crisis de crisis, de crisis, de crisis, de crisis, de crisis. Entonces la educación es muy importante, se ha dejado de lado. Hay naciones en la tierra que no invierten en la educación, invierten en ejércitos y no invierten en la educación de los niños. Hay países que el presupuesto es tan amplio, tan amplio, tan amplio en otros sectores, menos en la inversión de esos niños que van a ser el futuro del país. Pero es tan importante esa educación porque cuando Moisés fue llamado, enviado por Dios a sacar a Egipto, a sacar al pueblo de Egipto de esa esclavitud espiritual y física para ellos, entonces el enemigo de Dios le dice, sí, vayan ustedes, pero déjenme a sus niños. Porque él sabía que él podía educar a esos niños para el servicio del mal. Y entonces es cuando Dios le dice ciertamente a Moisés, no. Y Dios habla a través de Moisés, nosotros saldremos hoy con nuestros hijos, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, saldremos hoy de Egipto ciertamente. Si nosotros como padres no educamos a nuestros niños, el mundo los va a educar y los va a educar para un servicio que no es el más apto. Sí, yo los invito a que puedan buscar también, además de la casa, además de la iglesia, escuelas que sean que por lo menos se lea la palabra de Dios, que por lo menos haya un fundamento cristiano, porque la educación en estos tiempos es una educación que está negando a Dios. Claro. Es una educación que está rimando y aceptando los principios del mundo, educando para el mundo, y las cosas del mundo perecen y necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes que se preparen. Pero necesitamos que en esas mentes también puedan estar los principios arraigados en la palabra de Dios. El primer libro de texto de todo ser humano debería ser la palabra de Dios, porque séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece eternamente y para siempre. Y una mente de un niño, de un muchacho que estudie la palabra de Dios se va a ampliar, se va a expandir, se va a hacer inteligente grandemente. ¿Se acuerda usted el caso de los 4 hebreos allá en Babilonia? La gran Babilonia, igual en la cual estamos viviendo, ¿verdad? 10 veces más superiores que todos los que estaban allí. ¿Quién les dio ese conocimiento? Dios, porque honraron a Dios y Dios los honró y los puso en puestos de eminencia por encima de todas las cosas del mundo. El mundo se equivoca al negar a Dios. Claro. Y las ciencias, falsas ciencias, se equivocan al negar a Dios. Y entonces en las escuelas actualmente los currículos están quitando a Dios. La gente no está orando, no están estudiando la palabra de Dios y están poniendo las teorías de los hombres por encima de un claro así dice Jehová. Y entonces vemos entonces los resultados en las escuelas, los colegios, una juventud desenfrenada ciertamente. Vemos cómo hablan inclusive de crear ciertos tipos de conductas que Dios condena, que Dios no quiere que su pueblo practique, como las escuelas abiertamente se practican y se incitan a los jóvenes a que puedan participar de todas estas conductas, y al mismo tiempo la vanidad, claro, tan triste. Los jóvenes actualmente en estos países, sobre todo los occidentales, ellos están más bien guiados en una educación que les enseña a tener y no ser. Y entonces ellos quieren celulares, quieren los carros, quieren esto. No que la tecnología sea mala, pero entonces quieren la etiqueta, ¿verdad? De la apariencia, la etiqueta externa. Míreme, véame, yo valgo porque yo tengo, no por lo que yo soy. Entonces hay un gran vacío. Y si pudiéramos revisar la estadística, que no nos corresponde hoy, pero usted vería la gran cantidad de suicidios de la niñez, suicidios de la juventud, ¿verdad? Porque hay un vacío interno que está comiendo. Y la educación, tanto de la casa como también de las instituciones estatales y privadas que son las encargadas, ha fallado. Y Dios está llamando entonces una reforma también educativa importante para estos tiempos. Muchas gracias, doctor Fernando Gray Rogers. Gozo y disfruto esa pasión con que habla de la educación. Que Dios lo prepare a usted para ser un reformador. Amén, amén. Para traer líneas de avance sobre esta nación. Porque amén. Esta nación está en nuestras manos. Tenemos que sacarla adelante. Amén. Y esas generaciones no se pueden perder. Hay que educarla, cimentarla en los principios de Dios para la tierra. Amén. Continuamos con el programa, Moisés.